Hola, esto que está ahí es el Museo del Prado. Ahora voy a ir a la biblioteca para revisar otra vez textos sobre Sánchez Cotán, porque de lo que quiero hablar hoy es sobre el cardo, esa verdura tan singular que pinta en sus bodegones Sánchez Cotán. Cuando comenzamos a hablar de los bodegones de Cotán, prometimos dedicarle un capítulo al cardo, así que vamos para allá. Mucha gente desconoce esta verdura porque en la actualidad no es de las más populares, aunque se sigue consumiendo en algunos lugares de España, Francia e Italia, normalmente en invierno, que es cuando se cosecha. El cardo es una verdura de la familia de la alcachofa, que puede alcanzar 1,5 metros de altura y casi medio metro de ancho, y hay variedades de cardo de distinto tamaño y color, pero los más comunes son el blanco y el rojo. Lo que se consume son los tallos interiores de la planta, los más tiernos. Se cortan las hojas, se retiran los tallos más duros y lo que queda se denomina la penca del cardo, que es lo que se vende en los mercados. La forma más habitual de prepararlo es con una salsa de almendras, un plato típico de Navidad en algunas casas de España. Cotán pintó al menos unas 6 veces el cardo en sus cuadros, 5 en sus bodegones y una vez en una escena religiosa. De los bodegones con cardo se conservan 4 en la actualidad. Aparentemente hubo un 5º bodegón con cardo que ya no existe, y del que el bodegón con ajo, cebollas y castañas, que está en una colección privada en París, puede que sea una copia de un original de Cotán. La imagen la tomé de una ilustración minúscula del catálogo de la exposición La imitación de la naturaleza de William Jordan, y no encontré por ningún lado una de mejor calidad. El cuadro religioso con cardo, una virgen con niño, lo vio en su día Orozco Díaz en la iglesia de Santiago del pueblo de Guadix, cerca de Granada, y escribió un artículo sobre él. Pero el cuadro fue destruido en 1936 y solo nos quedó una foto en blanco y negro que yo tomé del libro de Orozco Díaz con mi propio móvil. Uno de los 4 bodegones con cardo que hay en la actualidad es el del Museo del Prado, el bodegón con casa, hortalizas y frutas. Tengo que decir, como siempre, que una cosa es ver la imagen del cuadro en un móvil o en cualquier otra pantalla digital o en un libro, y otra cosa es ver directamente el cuadro. Y en este caso, esto es especialmente por el cardo. Cuando uno se enfrenta al bodegón del Prado, el cardo tiene una presencia que es indescriptible. Es muy imponente. Se trata de un cardo de unos 70 centímetros de altura por 30 de ancho, que además está pintado de tal manera que parece sobresalir del marco unos 15 centímetros hacia el espectador. El efecto es increíble. No solo ocupa 1/3 del cuadro y podemos sentir todo lo que pesa, sino que invade nuestro espacio de una manera casi agresiva. La primera vez que lo vi me pareció una especie de gran ave que está posada sobre el alféizar de la ventana a punto de dar un salto y caernos encima. Los tallos del cardo parecen alas y la base del tronco una cabeza, que además acaba como en un pico. Las nervaduras de los tallos ayudan a hacernos sentir que se está produciendo una acumulación de energía desde arriba hacia abajo, como los arroyos que se van sumando a un río que está a punto de romper un dique. Y esa energía se está concentrando en las patas ocultas de ese pájaro que en cualquier momento nos va a saltar encima. Pero además, por la posición en que está, agazapado a la derecha del cuadro, con su cabeza mirando hacia la izquierda, cuando salte, parece que lo va a hacer con la intención de entrar en nuestro pecho y quedarse con nuestro corazón.
Por la originalidad, la reiteración y la importancia que tienen los cardos en los cuadros de Cotán, se han transformado en una especie de firma de autor. Hay una identificación del cardo con Cotán, y por eso se ha buscado interpretar qué vio Cotán en el cardo, por qué lo pone ahí. Interpretaciones las ha habido y de todos los colores. Una de las más llamativas es la que dio Don Denny, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Nueva York, que analizando el bodegón con cardo y zanahorias, asoció las 4 zanahorias a los 4 clavos de Cristo, que aconsejaba pintar Pacheco, el gran teórico de la época, en lugar de 3 clavos como regularmente se hacía. Y a partir de ahí dedujo que el cardo era la imagen de un flagelo, por su parecido formal con el instrumento de tortura usado por los romanos, con el que se castigó a Cristo antes de crucificarlo. El problema está en que Don Denny no se tomó la molestia de comprobar que Cotán jamás pintó 4 clavos en sus crucifixiones, sino siempre 3, como podemos ver en todas y cada una de las crucifixiones que hizo, a partir de lo cual se viene abajo toda su argumentación. En todo caso, resulta más interesante la lectura equivocada de Don Denny, porque por lo menos es un intento de lectura, que la negación a cualquier tipo de interpretación que propone Peter Cherry, que hace crítica desde un pensamiento desmitificante y antisimbólico, cuyo origen señalamos y explicamos en el capítulo 11. Nosotros, desde la orilla de enfrente de ese pensamiento antisimbólico, hicimos nuestra propia interpretación que pasaremos ahora a argumentar. En el capítulo 11 de nuestra investigación hicimos un repaso por la biografía de Sánchez Cotán y comentamos que había tenido cercanía con los mejores pintores de la época, entre ellos Doménicos Theotokópulos el Greco, pintor nacido en la isla de Creta, que después de pasar por Venecia y Roma se estableció en Toledo, ciudad donde también vivía por esos años Cotán. Existen documentos que atestiguan que Cotán había prestado dinero al Greco y también que poseía 2 cuadros suyos, una crucifixión y una Verónica. Cuando el Greco llegó a Toledo con 36 años de edad, Sánchez Cotán tenía 17 años y lo más probable es que por entonces fuera aprendiz de Blas de Prado. Es evidente que el Greco, un artista consagrado con una fuerte personalidad y que había estado en Venecia trabajando y aprendiendo de Tiziano y Tintoretto, y en Roma estudiando a Rafael y Miguel Ángel, ejerciera una influencia en el joven Cotán. Aunque Orozco Díaz quiera ver esa influencia en cierta elección de los colores y en ciertos detalles del dibujo de los cuadros de Cotán, yo no la veo por ningún lado. El Greco es, a su especialísima manera, un pintor veneciano, y así firmaba sus cuadros. Con letras griegas ponía Doménicos Theotokópulos, pintor veneciano. Recordemos que entonces la isla de Creta pertenecía a la República de Venecia, y él sentía mucho orgullo de ser veneciano y también de su origen bizantino. Y además, la pintura de Cotán, sobre todo la religiosa, sigue los lineamientos de la maniera romana que tanto despreciaba el Greco. La influencia del Greco sobre Cotán fue más intelectual que formal. Lo vemos, por ejemplo, en el hecho de haberse dedicado Cotán a vender copias de cuadros de pintores venecianos como Tiziano y Bassano, quizás por la promoción que hacía el Greco de la pintura veneciana en Toledo, y de ahí el aumento de la demanda. Pintura que, si bien Cotán estudió, no parece haber dejado ninguna huella en su estilo. Otro rasgo de su influencia lo podemos ver en que el Greco poseía algunas copias de todos los cuadros que había pintado y utilizaba esas copias como banco de imágenes para solucionar futuros encargos. De la misma manera, Cotán tenía pequeños cartones con verduras y aves pintados de su mano que después calcaba para componer nuevos cuadros, como sucede con el cardo del cuadro del Museo del Prado, que después calca para hacer el cuadro del Cardo y Francolín, o el bodegón de Chicago y el de San Diego, que no sabemos cuál fue primero,
pero que uno es en gran parte copia del otro. Como dijimos, aunque en lo formal la pintura de Cotán no tiene conexión con la del Greco, la relación entre ambos está bien atestiguada y podemos imaginarlos conversando frecuentemente sobre cuestiones estéticas durante los 26 años que coincidieron en Toledo, en las que sin duda coincidirán en más de un punto, aunque se distanciarán en las soluciones pictóricas. La principal diferencia que vemos entre sus pinturas es que el Greco nunca renuncia a reunir en el mismo espacio el mundo terrenal con el supraterrenal, algo que escasamente hace Cotán, que suele buscar estrategias más naturalistas. Así sucede en los bodegones, donde esa realidad que está más allá de los sentidos, que el Greco presenta en la parte superior del cuadro, Cotán, para mantener su pintura dentro del naturalismo, la empuja hacia la aniconicidad, bien expulsándola del cuadro como hace con el dintel, o bien cubriéndola de negro como hace con el fondo, como expusimos con detalle en el capítulo 12. Ambos hablan de lo mismo, aunque lo solucionan pictóricamente de manera diferente. Si tomamos como ejemplo el entierro del conde de Orgaz, vemos que el Greco secuencia la representación verticalmente. Presenta en la parte de abajo del cuadro, donde se halla el cuerpo del difunto, el mundo que podemos percibir con los sentidos, y en la parte de arriba, donde está el alma del difunto, el mundo que está más allá de los sentidos. El Greco dispone abajo el mundo físico y arriba el metafísico, que es el orden natural y, lógicamente, el habitual por entonces. Mientras que en sus bodegones Cotán, siempre haciendo gala de su tendencia a la invención, secuencia la representación horizontalmente. Presenta en la cara delantera de la ventana, la que está más cerca del espectador, el mundo que podemos percibir con los sentidos, el de los olores, texturas, colores y sabores, y subraya esto haciendo sobresalir del marco las verduras, y del otro lado de la ventana presenta el mundo que está más allá de los sentidos, que es a la vez lo que se aleja de las manos y los ojos del espectador. Cotán dispone delante el mundo físico y atrás el mundo metafísico, que también es un orden natural, pero quizás menos frecuente de ver que la disposición vertical. Cada uno a su manera nos habla de lo mismo. Coinciden en el concepto, pero el discurso visual lo organizan sobre ejes diferentes. Ahora bien, para percibir el mundo físico, poseemos órganos específicos que reaccionan a distintos tipos de estímulos. Son los órganos sensoriales, ojos, oídos, nariz, lengua y piel. Pero, ¿cuál es el órgano para captar el mundo metafísico? Bueno, esto los antiguos lo tenían muy claro. Ese órgano es el corazón. Para los egipcios, el corazón era el centro del hombre, no solo el motor de la vida, sino el órgano de la intelección, la llave de acceso al conocimiento trascendente. Y de Egipto lo heredó Occidente, porque Egipto es la madre y el padre de Occidente. Recordemos que Occidente es una suma de tradiciones grecolatinas y judeocristianas. Y la herencia de Egipto nos viene por dos vías, por eso dijimos eso del padre y la madre. Nos viene a través de la tradición pitagórica por el lado grecolatino y a través de la tradición mosaica por el lado judeocristiano. Así es como Blaise Pascal, uno de los mayores genios científicos del siglo XVII, va a poder decir: el corazón tiene razones que la razón no entiende, expresando que el conocimiento que viene del corazón, el conocimiento de lo trascendente, es extrarracional. No confundir con irracional, sino por fuera de lo racional. El cerebro, si lo usamos bien, es el órgano que nos da la posibilidad de conocer el mundo físico, el mundo de lo particular en que todo cambia y nada permanece. El corazón, si sabemos colocarlo en el centro de nuestro ser,
es el órgano que nos da la posibilidad de conocer el mundo metafísico, el mundo de lo eterno y lo universal. La desaparición del interés por lo metafísico a partir de la modernidad llevó consigo no solo la desaparición del corazón como el centro del hombre, sino la desaparición de la idea misma de centro. La ciencia positiva surgida de la Ilustración no solo va a ser reduccionista y va a negar que exista otra cosa distinta a lo físico, sino que va a ser sumamente beligerante en destruir cualquier idea de centro, y con ello la posibilidad de conocerlo. Es lógico, a la burguesía le va la vida en ello. Ambas cuestiones son fundamentales para convertir todo lo que existe en mercaderías y hacer que el motor de la vida no sea otro que el deseo constante de poseer nuevas mercaderías. Cuando ya en pleno siglo XIX, el siglo del triunfo del positivismo, Sigmund Freud dirija su mirada hacia los símbolos, no va a encontrar nada relacionado con el corazón, ni con el centro, ni mucho menos con el conocimiento. Para Freud, el motor de la vida es la búsqueda del placer, y como el mayor placer es el placer sexual, todo símbolo se puede reducir a los genitales masculinos y femeninos, según él, claro. De más está subrayar que la búsqueda del conocimiento jamás se hace presente en ningún caso de los que Freud analiza. Se ve que para la imaginación burguesa solo se puede hacer símbolo la satisfacción del placer. Es tan reduccionista el pensamiento de Freud que se equivoca hasta en el símbolo sexual femenino, que desde siempre ha sido el útero y no, como él piensa, la vagina. Es por esto que el símbolo nocturno, interior, lunar y femenino más común desde la Edad Media es el florero con forma de útero, y el símbolo diurno, exterior, solar y masculino desde tiempos mucho más remotos es el obelisco. Este tipo de ignorancias es una de las consecuencias de considerar que todo conocimiento anterior a la Ilustración fue producido en tiempos de ignorancia, y que por lo tanto hay que tirarlo por la alcantarilla. Habíamos apuntado en un par de capítulos, sin ahondar mucho en ello, que el jeroglífico que usaban los egipcios para el corazón era un vaso, concretamente un vaso canopo, y que así se fue transmitiendo durante siglos, y que esa es la etimología visual del cáliz, un vaso o copa que es el recipiente del agua y de la sangre de Cristo, siendo el agua el símbolo de su naturaleza humana y el vino el de su naturaleza divina. Es un tema que tiene mucha importancia en la historia de los bodegones, donde reaparecen constantemente vasos con agua y vasos con vino, y sin duda le dedicaremos en el futuro un capítulo específico. Por ahora nos quedaremos con que el símbolo más utilizado para representar el corazón es una copa o un vaso, y que eso viene desde el antiguo Egipto. Las frutas y verduras de los bodegones de Sánchez Cotán las podemos entender como símbolos de lo que cambia, lo perecedero, lo que rápidamente pierde su frescura, se estropea y se descompone, a través de lo cual podemos llegar a comprender aquello que no cambia, lo que permanece y jamás caduca porque es eterno, siempre y cuando pasemos por esa abertura hacia el otro lado. Para Cotán, toda la realidad física se puede evocar con frutas y verduras, no necesita más. No necesita personajes ni objetos fabricados por el hombre, como mucho agrega alguna ave para dejar constancia de la vida animal, pero jamás veremos una pieza de casa mayor, y el mundo vegetal de una huerta le alcanza y le sobra. De entre todas las verduras que pinta, tenemos ese cardo al cual le asigna un lugar y un tamaño muy especial, tanto que se lo tiene por su firma. Dijimos más de una vez que un símbolo es una presencia que evoca una ausencia mediante una analogía. Tenemos la presencia, el cardo, y queremos unirla con su sentido, que para nosotros está ausente. Y lo que buscamos es esa analogía que una esas dos mitades. Así que para ello debemos actuar como él y cuestionarnos: ¿qué pregunta se hizo Cotán para encontrar el cardo como respuesta? La lectura de un símbolo es siempre un pasaje desde lo no evidente hacia lo evidente. Bien, Cotán, siempre dado a la invención,
pudo haberse hecho la siguiente pregunta. Si el órgano para captar lo trascendente es el corazón, pero el corazón en un bodegón se simboliza con una copa y en mi pintura no quiero usar objetos fabricados por el hombre, ¿qué vegetal de la huerta puedo usar yo para simbolizar el corazón? Y aquí es donde volvemos a retomar la bien atestiguada cercanía de Cotán con el Greco y el intercambio de ideas que hubo entre ambos pintores, porque no es para nada inverosímil que en una de esas conversaciones el Greco mencionara frente a Cotán la palabra griega para decir corazón, que no es otra que cardia, de donde se derivan las palabras cardíaco y miocardio. Puede que el Greco relacionara el nombre de la verdura con el del corazón, o puede simplemente que dijera en medio de una frase cualquiera la palabra cardia en lugar de corazón, y eso resonara en el interior de Cotán y se guardara para sí la asociación con la verdura. Eso no lo sabemos. Pero sí podemos ver que en sus bodegones Cotán le da a esa verdura una forma y un color que no es habitual, que por lo general es más alargada y de un rosa más frío de lo que él la pinta. De la misma manera que en el membrillo que pinta en el bodegón que está en San Diego no es un membrillo cualquiera, sino uno bien esférico y bien dorado, y no irregular y con manchas marrones como suelen ser, el cardo que pinta Cotán en el bodegón que está en Granada no tiene una forma ni un color cualquiera, tiene la forma y el color de un corazón humano, en el que hasta podemos intuir las venas y arterias que asoman por arriba. Muchas veces se ha señalado la importancia compositiva de la forma del cardo en sus bodegones, que es el elemento que permite relacionar los elementos que se apoyan en la parte de abajo del cuadro con los que cuelgan en la parte de arriba, porque si no el cuadro se partiría en dos. De hecho, en el cuadro en que el cardo está recostado en el suelo de la ventana, sucede esto mismo. El cuadro parece dividirse en dos. Ahora que entendemos que el cardo es su corazón y por lo tanto es él mismo, podemos ver que esa función compositiva tiene también una correspondencia simbólica, porque es su corazón lo que le permite unir lo que está abajo con lo que está arriba, lo inferior con lo superior, que es la función de un pintor, la función de todo hacedor de símbolos, la de ser el mediador que une la tierra con el cielo.